he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida una frasecita muy usada por los que andan de motivacionales dentro de la iglesia. No quiero decir que sea malo, pero lo que quiero es que profundicemos en lo que implica, porque muchas veces se dice muy a la ligera. Cuando tienes un problema, le dicen, es que si tienes un problema, no le digas a Dios por qué, pregúntale para qué. ¿Sí lo ha oído? Uh-huh. Resulta, sobre todo cuando estás pasando por una situación muy difícil, complicado comprender la profundidad de lo que esto implica. La relación entre los eventos que ocurren a lo largo de nuestra vida es algo innegable. Esto se llama principio de causalidad. O sea, todas las cosas que ocurren, todas las cosas que existen, todas las cosas que pasan, tienen una causa, tienen una razón por la cual están sucediendo o existen. Y el principio de causalidad aplicado en su última instancia, en la más profunda de todas, nos conduce invariablemente a Dios. La causa última de todo lo que existe y de todo lo que sucede es Dios. Si usted establece una cadenita acerca de, bueno, la gallina es por causa del huevo, pero el huevo es por causa de la gallina, y así sucesivamente va a llegar a Dios, por lo que sea, cualquier evento, cualquier acontecimiento, cualquier situación, o cualquier cosa o persona. Todo tiene como causa última el Señor, porque Él es el creador y sustentador de todo el universo. Amén. Así que, si nosotros buscamos la causa de una situación difícil, vamos a poder establecer una cadena de acontecimientos, y esa cadena nos puede sorprender, porque probablemente nosotros estemos haciéndonos esa pregunta, es decir, ¿cuál es la causa de mi enfermedad? ¿Cuál es la causa de mi dolor? ¿Cuál es la causa de mi pobreza? ¿Cuál es la causa de mi tristeza? ¿Cuál es la causa de mi angustia? Y como les comenté hace un momento, al final de toda cadena de causas vamos a encontrarnos a Dios. Y entonces podría eso traer para nuestra vida confusión, porque diríamos, oye, pero ¿por qué entonces lo que está pasando, que parece tan malo, resulta que proviene de Dios? Bueno, mire, no es precisamente que Dios lo haya causado, es que es a causa de que existimos, y existimos por causa de Dios. Amén. No es una cuestión de que Dios quiera que suframos, no, Dios no quiere que nos perdamos, Dios no quiere que pasemos momentos difíciles. Sin embargo, todo eso ocurre causalmente, por causa de Dios, porque usted y yo existimos, y una de las cosas que Dios hizo cuando creó al hombre y a la mujer fue darnos libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad que tenemos, inalienable, que nadie nos puede quitar, de decidir acerca de nuestras propias vidas, de decidir acerca de nuestro destino. Obviamente, todas nuestras decisiones tienen consecuencias positivas o negativas. Y si un niño decide no obedecer a sus padres, la consecuencia va a ser un castigo, eso es innegable, pero de que puede decidirlo, y hay algunos niños que lo hacen, hay algunos niños que dicen, pues, no me lo como y hazlo como quieras, ma, y como quieras, a lo mejor son dos buenas nalgadas, ¿no? Una reprimenda o un castigo, en algunos casos, pero a final de cuentas, todos podemos decidir. La cosa es que conforme pasa el tiempo, los seres humanos, nosotros, que somos dotados del libre albedrío, que es una de las características de ser personas. Hay personas humanas y también hay personas que no son humanas, como los ángeles, los arcángeles, como Dios mismo, ¿verdad? Y una de las características de la personalidad, de lo que Dios nos dotó, es esa capacidad para decidir, y nosotros decidimos mal. Nosotros tomamos decisiones incorrectas, y esas decisiones a menudo son conscientes, a menudo, y no nos engañemos porque así es, a menudo son a sabiendas de que lo que estamos decidiendo está mal. Uh-huh. Decidimos decir lo que no deberíamos decir, decidimos hacer lo que no deberíamos hacer, decidimos tomar, comer, beber,
apropiarnos de algo de lo que no deberíamos, y esas decisiones tienen consecuencias, y esas consecuencias a veces se expanden de tal manera en el tiempo o en la distancia que afectan nuestra vida mucho tiempo después, y luego ya ni nos acordamos de por qué nos pasan las cosas, aunque nosotros las provocamos hace mucho, o probablemente afectan a otros que ni la debían ni la tenían, pero a final de cuentas, toda desviación del plan perfecto de Dios, que es que todos seamos felices y plenos, es consecuencia de una mala decisión. Y esa mala decisión, la Biblia tiene una forma clara de nombrarla. Una mala decisión, es decir, decidir en contra de la voluntad de Dios, se llama pecar. Pecar esencialmente es saber lo que es correcto y decidir algo diferente. Hacerlo, decirlo, pensarlo, comerlo, beberlo, tocarlo. Eso es pecado. Y muchas veces nosotros no somos capaces de alcanzar a entender, porque a veces ni siquiera es cosa nuestra. Vamos a poner un ejemplo claro, la enfermedad, ¿no? Vamos a suponer, voy a poner un caso duro, un caso difícil, pero que es lamentablemente cierto. Vamos a hablar de la enfermedad de un niño, de un pequeñito. Dices, bueno, pero es que ¿qué culpa puede tener? A lo mejor dices, sus padres han sido buenas personas todo el tiempo y no entiendo por qué este niño está sufriendo esta enfermedad. Mire, nosotros fuimos diseñados originalmente para no enfermar. Fuimos diseñados originalmente para no morir. Nuestra vida fue afectada por el pecado desde el principio. Eso introdujo la muerte y la enfermedad a la humanidad. Y hoy en día, aún dentro de nuestro contexto ya de cuerpos y mentes corruptibles, nosotros tomamos a menudo decisiones que van en contra de nuestra salud. Como comer ciertas cosas que no deberíamos, o en cantidades que no deberíamos, mucho o poco. Beber demasiada agua, por ejemplo, puede causar serios problemas metabólicos por la pérdida de sales. Agua, sí, le estoy diciendo, el agua le puede enfermar seriamente y hasta matarle si toma demasiada. De no tomar agua, bueno, ni hablamos, ¿no? y así sucesivamente. Entonces, yo no le estoy diciendo que todo mal que a usted le venga es por causa de su pecado, no. Todo mal que ocurre en la humanidad es por causa del pecado de la humanidad, porque el plan original de Dios no era ese. Entonces, a final de cuentas, cuando nosotros nos preguntamos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede lo otro? Vamos a poder, tal vez, si rastreamos la causalidad de nuestro mal, encontrar la razón, o tal vez no. Pero aquí más bien la pregunta sería, ¿y qué objeto tiene? ¿Qué podemos hacer? Son pocas las ocasiones en las que un análisis de causalidad de una calamidad nos da la solución. Por eso, el Señor, nuestro Dios, el Dios de toda misericordia, el Dios de toda paz, ha provisto para usted y para mí una palabra que nos da la ruta correcta para poder enfrentar los momentos difíciles. Y esto es que si nosotros ponemos en las manos de Dios el aquí y el ahora, que a lo mejor puede parecer bastante oscuro, las causas ya no importan, ya estamos aquí y ahora en este ambiente demasiado oscuro físicamente, emocionalmente o espiritualmente. Pero podemos hacer que esto se convierta en algo que traiga bendición. ¿Y cómo? Déjeme leerle la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor. Bueno, primero espera que reaccione mi teléfono. Y ahora sí, acompáñenme, por favor, a la carta de Pablo a los Romanos. Capítulo 8. Y vamos a leer lo que dice en el verso 28. Romanos 8:28. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo leo de nuevo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice la palabra de Dios que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento, que todos sean salvos. Esto nos marca claramente el propósito divino de proveer salvación, salud, libertad y vida abundante para todos. Sin embargo, eso es parte de lo que nosotros decidimos en nuestra vida. Nosotros tomamos la decisión de aceptar o rechazar ese regalo que el Señor proveyó por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y tú decides si recibes el regalo de Dios o no lo recibes, y por lo tanto tú decides si las cosas que ocurren causalmente en tu vida, o sea, a causa de diversos problemas, dificultades y malas decisiones, siguen siendo una cadena de desgracias o se convierten en algo que te ayuda a bien. Se convierten en un proceso que tiene, y ahora sí voy a usar la palabra que quiero sembrar en su corazón, un propósito divino, un propósito eterno, un propósito de hacer de usted y de mí una mejor persona para Dios, no una mejor persona para el mundo, sino para Dios, una persona que refleje el amor de Dios. Y esto es algo duro de entender y más duro todavía de aceptar cuando estamos atravesando tribulaciones, cuando estamos atravesando carestía, cuando estamos atravesando dolor o enfermedad o tristeza o soledad. Es muy complicado, pero yo, ya tengo un rato caminando en este mundo, y tengo más de 50 años andando por aquí, y en estos 50 años yo puedo decirle que viendo hacia atrás, en retrospectiva, los peores momentos de mi vida se revelaron como un propósito de Dios que me ha llevado a bendición. Ciertamente. Y ha tenido un buen fin. Y es duro, y es difícil. A veces lloras, y a veces no sabes, y tienes mucha tentación de preguntar ¿por qué? Pero ya sabes que si Dios te contesta ¿por qué?, vas a acabar humillado y por la vergüenza, porque ese por qué normalmente es nuestras malas decisiones de ahora o de antes. Probablemente peor todavía, ¿no? Las malas decisiones de otros que están sobre nuestras vidas y que nos lastiman y nos afectan, nos entristecen. Y eso, todo eso, amados, amadas, es algo que nosotros solamente podríamos usar para estarnos regodeando nuestro propio dolor, y dándole vueltas y vueltas y vueltas a, ay, pero es que yo lo que hice hace mucho, y lo que, mire, estoy pagando. No, espera un tantito, no estás pagándolo, solamente son las consecuencias naturales, porque la paga del pecado es muerte, y de esa ya nos libró Cristo Jesús. Amén. Por causa de su sangre. Pero las consecuencias naturales de nuestros errores, nuestras malas decisiones, de nuestros pecados, se siguen manifestando en nuestra vida. Y la única forma de cambiar nuestro destino es creerle a Dios y entregarle a Dios no solamente los buenos momentos, porque nosotros llegamos y le decimos al Señor con mucha facilidad, te entrego mi canto, te entrego mi danza, te entrego mi adoración, te entrego mi oración, pero a veces no somos capaces de decirle, Señor, te entrego mi dolor, te entrego mi tristeza, te entrego mi sufrimiento, o incluso te entrego mi tentación, te entrego mi inseguridad, te entrego mi incapacidad para hacer lo correcto, para que tú tomes el control y que se cumpla la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo quiero citar en este momento la vida de uno de los pastores de la iglesia, el pastor Roberto López, que él nos dijo un día en un testimonio, yo viví una vida terrible, espantosa, y es verdad, o sea, se lo puedo decir abiertamente porque lo ha declarado abiertamente, no es un secreto. Él nos dio el privilegio de conocer su testimonio. Este pastor nació en las más horribles condiciones, empezó a vivir a los 4 años en un basurero, tuvo que hacer de todo, y cuando digo de todo no falta nada
para poder comer y poder sobrevivir. Llegó a la edad adulta por gracia de Dios, pero él no sabía que era por gracia de Dios. Le salvó la vida innumerables veces. Y cuando llegó el tiempo de su visitación, él reconoció y dio testimonio, y hoy todavía da testimonio, de que en todo el camino que anduvo, que fue un camino lleno de dolor, de lágrimas, de tristezas, de sufrimiento, Dios estuvo ahí guardándolo de innumerables peligros e innumerables sufrimientos. Y hoy es un siervo de Dios. Y aún enfrentan problemas y dificultades, él y su esposa y sus hijos, porque todos tenemos problemas, pero él sabe que todo tiene un propósito, porque él ya lo experimentó. Y esa experiencia puede ser suya también. También usted puede ser testigo del poder de Dios manifestado a través de las pruebas. Testigo del poder de Dios manifestado a través de lo que usted hoy encuentra como algo duro, difícil, malo, y que al final se va a convertir en un camino de bendición.